Bienvenidos a la Ciutat de les Arts y les Ciencias. Mi nombre es Vicente Pelejero y pertenezco al Departamento de Divulgación. Y como todos ustedes saben, pues bueno, hoy celebramos, nunca mejor dicho, pues una conferencia dentro del ciclo de actividades de astronomía. No cabe duda que la exploración espacial es una disciplina fascinante, sobre todo pensando en la inmensa pléyade de misiones que están visitando los astros del sistema solar y que están reportando ingentes cantidades de información. Esta tarde nos vamos a centrar en los planetas enanos, que, bueno, uno podría pensar que son cuerpos menores, pero su estudio es interesantísimo porque nos pueden aportar pistas sobre la formación y evolución de nuestro sistema solar. Hace más de un año nos pusimos en contacto con Francisco Anguita, que esta tarde nos acompaña, y abusando un poquito de nuestra relación, porque él ya estuvo aquí impartiendo una magnífica conferencia sobre atmósferas planetarias. Y una magnífica atmósfera, sí. Y la verdad es que nos gustó tanto que no nos resistimos a volver a invitarlo. Le pedimos que abordara un tema que en aquel momento, por ejemplo, la misión New Horizons, pues aún no había alcanzado su objetivo, que era Plutón. Y bueno, la misión DAWN pues iba en marcha, pero preferimos esperar un poco para que todos esos datos, esos valiosísimos datos que están recogiendo las ondas espaciales, pues pudiéramos tener el tiempo para que los científicos pudieran analizarlos y poder contar, no que habíamos llegado, y como decíamos antes, habíamos puesto una bandera, sino realmente la ciencia que había detrás de esas misiones y de esos cuerpos. Porque recordemos que estas misiones han cambiado nuestra visión de esos cuerpos. Me gustaría, para finalizar esta breve introducción, hacer una pequeña reflexión, porque nos estamos acostumbrando a que las distintas agencias espaciales estén obteniendo grandes éxitos con esas misiones que llevan a cabo. Y no debemos olvidar la enorme complejidad que estas aventuras científico-tecnológicas conllevan. Estas misiones en las que cientos, si no miles, diría yo, de ingenieros, científicos, técnicos, aunan esfuerzo en una increíble coordinación para conseguir un objetivo común, que es la exploración espacial. Y solo una pincelada para que se den cuenta, New Horizons salió de la Tierra, despegó en 2006, y llegó apenas en julio del año pasado. Son misiones muy complejas y aún continúa la misión operando. Paso brevemente a presentar a Francisco Anguita. Se doctoró en 1972 en vulcanología en la Universidad Complutense de Madrid, en cuya Facultad de Ciencias Geológicas desarrolló su labor docente. Es uno de los pioneros de las ciencias planetarias en nuestro país. De hecho, su libro de planetas, pues bueno, es un libro fantástico que yo les recomiendo si pueden echarle un vistazo. Es muy interesante. Desde 1985 hasta 2008 coordinó el Seminario de Ciencias Planetarias, en el que se formaron un grupo de jóvenes investigadores en este tema, varios de ellos hoy prestigiosos científicos. En 1990 fundó la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, que actualmente cuenta con más de 1000 socios en España y Latinoamérica. Y ha viajado por todo el planeta, del que se confiesa enamorado, y tomó parte en 2 exposiciones antárticas, una de vigilancia volcánica
y otra de recuperación de meteoritos. En su etapa activa investigó sobre volcanes de Canarias y México y sobre la evolución tectónica de Marte y Venus, pero siempre pensó que ninguna investigación podría ser tan apasionante como una buena clase. Ha escrito una gran cantidad de libros dirigidos a todo tipo de públicos, universitarios, público general e incluso a niños. Es un magnífico comunicador, como ustedes van a comprobar dentro de nada, y muestra de ello es su presencia en los medios de comunicación, que podríamos reseñar desde su colaboración en programas de televisión española o las entrevistas que han sido emitidas por canales como la CNN, Telecinco, Antena 3, o por ejemplo multitud de artículos que han aparecido en Muy Interesante o en prensa escrita como El País y otros periódicos, por citar solo algunos ejemplos. Y por supuesto un incontable número de conferencias ofrecidas a lo largo del territorio español. Como muestra, bueno, estábamos comentando ahora que mañana mismo tiene un encuentro con alumnos de un centro de enseñanza de aquí, de la Comunidad Valenciana, y un poco para que vean que no es solo ha sido y es un gran científico, sino también un gran comunicador, un gran divulgador y un apasionado de esto que son las ciencias planetarias. Les dejo con Francisco Anguita y les pido para él un fuerte abrazo. Gracias. Buenas tardes. Me he traído de casa un enorme saco de dudas y de preguntas sin respuesta que quiero comentar con vosotros en unos 60-65 minutos. La ciencia para mí es mucho más este conjunto de preguntas que una colección de datos. Recuerdo una ocasión en la que en una mesa redonda estábamos presentando un libro de Carl Sagan, y alguien del público nos hizo una pregunta de esas difíciles. Dijo: ¿cómo es que los científicos llevan siglos intentando entender el universo y aún no lo han conseguido? Y bueno, alguien se atrevió a responder que afortunadamente no lo habíamos conseguido, porque un universo sin preguntas pendientes sería un universo muy aburrido. El sistema solar, un trocito muy pequeño del universo, nos proporciona una gigantesca cantidad de preguntas por responder todavía, y os voy a contar unas cuantas que he seleccionado. La cuestión curiosa es que empezamos hace un par de siglos creyendo que lo entendíamos aceptablemente bien. En 1733, Isaac Newton publica sus comentaciones matemáticas sobre filosofía natural, y a raíz de ahí todo el mundo cree que ya el sistema solar está, digamos, domesticado, que lo entendemos sin mayores problemas, que lo que quedan son minucias. Y sin embargo, algunos de los mayorcitos del auditorio todavía recordarán que en el colegio les dijeron que los planetas del sistema solar eran 9 y ahora ya decimos que son 8, de manera que hay de vez en cuando cosas que no encajan, incluso bastante estrepitosas. En esta imagen los planetas se han organizado en dos grupos. Los 4 primeros, en el primer plano, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, son los planetas de roca y metal, planetas densos. Los 4 del fondo, Urano, Saturno, Neptuno y Júpiter, por ese orden, son los planetas gaseosos, los gigantes. Y luego de pronto, y no sé de qué año es esta ilustración, aparece por allí al fondo Plutón. Pero Plutón, cuando los planetas eran 9, era algo que no encajaba. No era ni de los densos terrestres, de roca y metal, ni de los gigantes tampoco, porque es muy pequeño. Entonces, ¿qué pintaba Plutón? Bueno, se decía Mercurio, Urano, hasta Plutón, y ya.
Bueno, pues al fin y al cabo Plutón ha resultado ser la china en el zapato, el cuerpo que no encajaba y que al final ha revelado que el sistema solar es algo bastante diferente de lo que Newton creyó comprender. ¿Por qué Plutón ya no es un planeta? Esta es una pregunta que me han hecho en la entrevista que aparece en la página web del museo. Bueno, es una pregunta que mucha gente se ha hecho y que de hecho tiene divididos a los astrónomos planetarios. Algunos piensan que la decisión de descatalogarlo como planeta fue un éxito, una cosa acertada, y otros que fue una gran equivocación. En todo caso, ha sido la decisión astronómica más popular e impopular de la historia de la astronomía. Se adoptó, como veremos luego, por votación a mano alzada en 2006, pero vamos a ver los antecedentes porque son interesantes. Los planetas del sistema solar, hasta la revolución de Copérnico en 1543, eran 7, contando la Luna y contando el Sol, que entonces era como planeta, como algo que giraba alrededor de la Tierra. Pasan a ser 6 en ese momento, cuando el Sol y la Luna dejan de ser planetas. Vuelven a ser 7 cuando se descubre Urano. Pasan a ser 8 cuando se descubre por Piazzi, un religioso teatino, en 1801, el primer asteroide. Luego 9, 10, 11, 12, 13 cuando se descubre Neptuno, 14, 15, hasta 23 en 1852, 23 planetas. Esto sí que sería un trabajo de memoria para cualquier escolar, aprenderse 23 planetas. No es imposible aprenderse 23 cosas, y mi hermano mayor me decía que él se aprendía los Reyes Godos cuando le tocaba ir al colegio, a mí no me tocó ya. Pero en cualquier caso, de lo que se dieron cuenta los científicos en ese momento es de que se estaban metiendo en una misma bolsa dos tipos de objetos completamente distintos. Los planetas se formaban por acreción de cuerpos menores, mientras que los asteroides probablemente eran cuerpos primitivos que no habían sido formados por acreción y que se mantenían tal cual desde el principio del sistema solar. Y entonces tomó una decisión que, más que en el número, estaba basada en un argumento científico para decir que los asteroides, lo que ahora llamamos asteroides, eran cuerpos diferenciados de los planetas y que, por tanto, los planetas volvían a ser estos. 8, contando Urano y Neptuno. Y así permaneció la cosa hasta que a Percival Lowell, un millonario americano, le entró la idea de construir un observatorio en Arizona y encargar a un astrónomo aficionado, Clayton Buff, que buscase el 9º planeta. Se creía que había un 9º planeta por el tipo de la órbita de Neptuno. Bueno, lo descubrió en 1930 y así siguió hasta que en 2006 pasó algo que os cuento a continuación. De manera que el precedente del hecho de descatalogar a Plutón como planeta tiene un precedente importante en la descatalogación de los asteroides que tuvo lugar en 1852. ¿Cuál fue el motivo por el cual se empezó a sospechar de Plutón como planeta? La convicción de este astrónomo holandés, Gerrit Kuiper, luego nacionalizado americano como Gerald Kuiper, de que el sistema solar no terminaba en la órbita de Neptuno, que no solo era Plutón, sino que pensaba que este corte brusco de materia más allá de las 30 unidades astronómicas, que es la distancia de Neptuno, no tenía mucho sentido y que lo lógico es que el sistema solar se extendiera mucho más allá. Entonces él empezó a hablar, aunque nunca escribió sobre ello, de un cinturón de cuerpos pequeños que poco a poco se empezó a llamar el cinturón de Kuiper. Se ha discutido esta denominación porque realmente Kuiper nunca planteó esto seriamente en un artículo científico, sino que lo contaba en conferencias, etc. Pero en fin, en cualquier caso fue el primero que empezó a hablar de este tema. Así que el sistema solar ya no es el sistema de Newton, es algo mucho más complejo en el cual tenemos los 4 planetas internos de la Tierra, de Mercurio hasta Marte, el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter,
los planetas gigantes hasta Neptuno y el cinturón de Kuiper por fuera. Esto hasta 2008 era pura teoría, pero en 2008 hubo un descubrimiento que cambió las cosas. El descubrimiento fue hecho por estos dos astrónomos, David Duy, americano, y Lu Le-Han, vietnamita. El nombre de Jay Lu es su nombre americano. A mí me parece que bueno, el hablar a veces de los científicos es interesante porque humaniza la ciencia. La ciencia no se hace sola, la hacen personas y esas personas tienen detrás una biografía que puede ser realmente interesante. Esta muchacha, como una niña, escapó de Vietnam del Sur cuando Vietnam del Sur colapsó en la guerra de Vietnam, fue refugiada a Estados Unidos, cambió su nombre, estudió, terminó siendo astrónoma y al final hizo un descubrimiento histórico. Realmente me parece una trayectoria maravillosa. Bueno, Jay Lu era la doctoranda de Duy y en 2008 descubrieron que un cuerpo sobre el fondo de estrellas, este año, me he equivocado de fecha, en 1992, le dieron el nombre de 1992 V1, este cuerpo se estaba desplazando, vamos en 3 secciones, lo cual fue la primera prueba evidente, más allá de las conferencias y de las elucubraciones teóricas, de que el cinturón de Kuiper era real y que existía. Y en ese momento se abre una especie de veda de la caza de cuerpos del cinturón de Kuiper y empiezan a aparecer por docenas. El momento llega en el cual el número de objetos del cinturón de Kuiper llega a las varias decenas y se supone que puede llegar a los millares, por lo menos 200 seguros, y en el cinturón de Kuiper, en la parte externa, probablemente varios miles. Y entonces es cuando los astrónomos, recordando lo que pasó en 1852, toman la decisión de proponer una nueva clasificación de esos cuerpos y dejar a los planetas tranquilos. Y entonces Mike Brown, un astrónomo de la Universidad Tecnológica de California, Caltech, hace esa propuesta y escribe ese libro, Cómo maté a Plutón y por qué se lo merecía. Bueno, había descubierto recientemente Eris, otro cuerpo del cinturón de Kuiper que por un tiempo se pensó que era mayor que Plutón, aunque realmente se ha visto que es ligeramente inferior a Plutón, pero en fin, un cuerpo muy parecido a Plutón, mucho más lejano. Así que en 2006 tiene lugar esa votación en una Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Praga, donde a mano alzada se vota contra Plutón. Decisión absolutamente impopular, como dije antes, especialmente en Estados Unidos. Es un poco triste pensar que una ciencia tan amplia en todos los sentidos de la palabra como la astronomía sea al mismo tiempo tan provinciana, pero Plutón era el planeta americano, los otros planetas eran europeos, los descubrimientos de los planetas hasta Neptuno habían sido hechos por europeos y Plutón era el único americano, además de ser un personaje famoso de los cómics de Walt Disney. Plutón es Pluto en inglés y por tanto los escolares estuvieron especialmente movilizados, no sé si por sus papás o por ellos por iniciativa propia. El caso es que la decisión se ha quedado ahí y nos quedamos con 8 planetas en el sistema solar. ¿Cuáles son entonces los nuevos miembros de la corte solar? ¿Cuáles son los llamados planetas enanos? Pues estos 5 son los admitidos, aunque ahí arriba con una interrogación tenemos un posible sexto candidato, Sedna, descubierto también por Brown y que bueno, está tan lejos que no hay ni siquiera una aproximación sobre el tamaño y sobre la forma y por tanto de momento es solo un candidato. Lo que se requiere para un planeta enano es que sean esferoidales, no esferas perfectas, y a mí el que me causa más curiosidad es este Haumea, que es un huevo perfecto. Se habla de que quizá es el resultado de una colisión entre 2 cuerpos distintos y por eso su forma oblonga. Y aparte de la esfericidad aproximada, que tengan limpia su órbita.
¿Qué quiere esto decir? Que no compartan su órbita con otros cuerpos, sería lo que los diferenciaría de los planetas reales. Un argumento que se ha discutido, ya que en órbita de Júpiter, por ejemplo, hay una cantidad importante de asteroides compartiendo órbita con Júpiter. Pero es cierto que esos asteroides, que se llaman troyanos, están en puntos muy concretos de la órbita de Júpiter, no en cualquier sitio. De manera que si Júpiter no ha limpiado por completo su órbita, sí es verdad que controla la situación de los cuerpos que están en su órbita. Están 60 grados por delante y 60 por detrás de Júpiter. Bueno, están comparados aquí con la Luna, que es el cuerpo de la izquierda. Son Eris, Plutón, Haumea, Makemake y Ceres. Sedna probable y unos cientos que vendrán detrás y se irán descubriendo poco a poco. Hay bastantes astrónomos en pos de descubrir un cuerpo, un planeta enano en el cinturón de Kuiper. Bien, pues lo que vamos a ver a continuación es la misión a Ceres, en primer lugar, la misión Dawn, y luego la misión a Plutón, que ha sido la gran estrella de la astronomía en 2015 y que va a seguir dando bastante que hablar en los próximos meses. En 2007 la NASA lanza Dawn a dos cuerpos del cinturón de asteroides. Por una parte Vesta, que no está aquí representado, está un poco interior a Ceres y es un asteroide que no es esférico, es más pequeño, tiene una forma irregular. Y luego a Ceres, que es lo que vamos a ver a continuación. Ceres es un planeta enano que está, a diferencia de los otros planetas enanos, no en el cinturón de Kuiper, sino en el cinturón de asteroides. Ceres es un cuerpo de un albedo muy bajo, esto quiere decir que es un cuerpo muy muy oscuro. Vamos, de hecho es como si fuera asfalto en cuanto a reflectividad, lo cual ya es un poco singular. Hay muchos asteroides de albedo muy bajo, o sea, muy oscuros, en la parte exterior del sistema. Son los que nos han mandado los meteoritos que llamamos condritas carbonáceas. Son meteoritos ricos en compuestos de carbono. Compuestos de carbono no quiere decir compuestos orgánicos, no tienen nada que ver con la vida, pero en cualquier caso serían una materia primigenia para la formación de vida eventualmente. Bueno, lo curioso de Ceres, con su albedo tan oscuro, es que tiene una cantidad de puntos de alta reflectividad, de puntos blancos, como ese que veis ahí, del orden de 150 repartidos en su superficie. Este es el más brillante, pero alguno más se ve por aquí. Y son cuerpos que están formados, según se ha podido ver por el análisis espectral, por sulfatos. Me comentaba Vicente Pelejero ahora, hablando hace un momento, que cuál podía ser el origen de estos sulfatos, que los vemos en las dos imágenes del cráter Occator, de 90 kilómetros de diámetro. Y yo le decía que la mejor hipótesis que tenemos es que se trata de restos de la evaporación de agua surgida de un océano subterráneo. Los océanos subterráneos empiezan a ser moneda muy común en el sistema solar. De hecho, vamos a ver dentro de unos minutos que hay al menos 5 cuerpos del sistema solar, satélites, que tienen océanos cubiertos por hielo en su interior. Unos ambientes exóticos que atraen la atención de los astrobiólogos, en el sentido de que podrían, en teoría, ser albergues de vida. Bueno, en este posible océano subterráneo de Ceres habría grietas que pondrían en contacto el líquido interior con la superficie. Esto sería lo que se suele llamar en ciencias planetarias un criovolcán, o sea, un volcán de hielo, de manera que el agua saldría, se congelaría en el trayecto porque la temperatura es cercana al cero absoluto y saldría como hielo. Pero este océano subterráneo no es un océano de agua pura, sino que tiene sales disueltas, y esas sales, sulfatos parecen, serían las que se quedarían en la superficie. De manera que esto es una reproducción artística, no es una fotografía, no es una imagen.
pero es la idea que tienen los científicos que han estudiado Ceres de cómo se han podido llegar a formar estas manchas de sales en la superficie. Ha tenido que haber una expulsión probablemente explosiva de agua desde el interior del planeta enano y digamos, dejar los residuos salinos en la superficie y perderse el hielo en el espacio. Bueno, nos vamos a Plutón, que es el punto de mayor interés de esta charla. Fue descubierto por Clayton Buff, este hombre que vemos aquí a la izquierda, analizando imágenes, en solo 6 meses de observación. El método de Tom Buff, a mí me parece, siempre me había llamado la atención el método, ¿no? Cómo nos ponemos a buscar un nuevo sistema solar que está perdido en el fondo del espacio, mucho más allá de la órbita de Neptuno, con una capacidad de iluminar muy poco un telescopio, es decir, con un brillo muy pequeño. Bueno, pues lo que hizo Tom Buff fue fotografiar poco a poco todos los puntos de la eclíptica. La eclíptica es el plano que define, voy a volver atrás un momento para... Esto es la eclíptica. Es decir, este plano es donde circulan los planetas, una especie de autopista circular. Entonces, si nos colocamos en la Tierra, aquí por ejemplo, y fotografiamos todos los puntos más allá de la eclíptica, vamos a tener una probabilidad mayor de fotografiar un planeta que debería más o menos estar en el plano de la eclíptica. Resulta que Plutón no lo está del todo, está formando un ángulo importante, pero en cualquier caso el método fue suficiente para captarlo. Tom Buff se tomó nada más 6 meses para descubrir Plutón y lo descubrió en este par de imágenes que veis aquí. El 23 de enero de 1930 estaba situado aquí y luego ya había desaparecido aquí y lo encontró en este sitio. De manera que se estaba moviendo sobre el fondo de estrellas fijas y por tanto tenía movimiento propio y por tanto era no una estrella sino un planeta. Y luego estuvo buscando otros 13 años y no encontró nada más. Encontró asteroides, hasta 15, pero ningún otro cuerpo que pudiera llamar planeta. El acontecimiento fue muy celebrado, sobre todo en la prensa americana. Se ha descubierto el 9º planeta en el borde del sistema solar, el primero encontrado en 84 años. El nombre que pinta aquí esta muchacha inglesa de 11 años, pues que fue la sugeridora del nombre de Plutón, es el dios romano de los Salernos. Bueno, todos los satélites que se han nombrado alrededor de Plutón tienen nombres relacionados con este hecho. En 1972 se descubre que Plutón tiene un satélite de masa importante llamado Caronte, que era Caronte era el barquero, me parece. El barquero que llevaba a los muertos a través de la laguna Estigia. Se descubre que su masa, la masa del satélite, es importante respecto a la masa del planeta. De hecho, se suele considerar que Plutón y Caronte forman un sistema de planeta doble porque, en general, la masa de un satélite es muy pequeña respecto al planeta. La masa de los satélites de Júpiter, por ejemplo, que son grandes, es de 0,1% de la masa del planeta aproximadamente. Un planeta con un satélite gigante lleva a los científicos planetarios inmediatamente a una conclusión. Este planeta y ese satélite son el resultado de un impacto gigante. ¿Por qué? Vamos a ver el caso de la Tierra. La Tierra y la Luna son lo más parecido a un planeta doble que hay en el sistema solar. La masa de la Luna es de 1,2% de la masa terrestre, es decir, que es por lo menos 10 veces mayor que la proporción típica que decía hace un momento. No 0,1%, sino 1 y pico por ciento. Así que también es un planeta de masa importante un satélite de masa importante respecto al planeta. Y el origen que damos para la Luna es precisamente eso, un impacto de un planeta pequeño contra la Tierra primitiva que despidió un disco de partículas lo bastante grande como para que a partir de él se formase la Luna.
De manera que si pensamos en colisiones para explicar los satélites gigantes es porque solo las colisiones pueden generar un disco de partículas lo bastante voluminoso para formar un satélite gigante. En condiciones normales un planeta va a formar satélites alrededor, pero satélites de pequeña masa porque su gravedad solo le permitirá un disco de partículas pequeño. Entonces, si el disco de partículas es más grande, es porque ha habido un acontecimiento de alta energía que ha generado un gran disco de partículas. No sé si esto queda claro. Es que veo una muchacha que me está mirando con gran atención. Bien. Más o menos claro. Bueno, de manera que esto es la Tierra y la Luna, y esto es lo que se piensa que sucedió en el sistema de Plutón cuando Plutón y Caronte se formaron. Un cuerpo distinto, quizá un cuerpo previo a Caronte chocó con Plutón y los dos empezaron a hacer una especie de danza. Esto es una modelización por ordenador que al final termina en un solo cuerpo rodeado de una pequeña nube de residuos que son los satélites pequeños. Estos dos fueron los primeros, y luego hay otros dos. En total se han descubierto 5 satélites de Plutón, solo uno grande, Caronte, y 4 pequeñitos que serían esto. Bueno, este modelo de ordenador lo construyó Robin Caynor, que es la mayor autoridad del mundo en modelos de ordenador. ¿Os presento a Robin Caynor? Sorpresa, es una señora y madre. A mí me parece maravilloso que las madres que son, yo qué sé, entes multitarea, que son capaces de hacer todo a la vez, sean capaces de tener críos y criarlos y hacer maravillosos modelos de ordenador para enseñarnos cómo es el sistema solar. Así que yo me atrevería a pedir un aplauso para Robin Caynor por hacer tantas cosas bien a la vez. Bueno, de manera que tenemos una idea sobre cómo se formó Plutón y su cortejo de satélites. Ahora vamos a ver cómo es el planeta. La misión New Horizons salió de la Tierra, como decía Vicente en la presentación, en 2006, y atravesó como una bala el sistema de Plutón. Comentábamos antes de la conferencia, un momento antes, cómo nos había puesto en órbita de Plutón para poder obtener más datos. Claro, esto hubiera sido lo ideal. Igual que Dom se puso en órbita de Vesta, primero, un asteroide, y luego ahora está en órbita de Ceres. Está obteniendo muchos datos en una órbita próxima. Pero para llegar al sistema solar exterior, mejor dicho, para llegar al cinturón de Kuiper, hace falta acelerar enormemente una nave. Y una vez que está acelerada, haría falta una enorme cantidad de energía para pararla y retenerla en órbita. Y esto se puede hacer hasta Marte, por ejemplo, pero Marte tiene mayor masa para capturar un satélite y no hace falta tanta velocidad para llegar a Marte. Y sin embargo, si queremos llegar a Plutón, hace falta acelerar tanto la sonda que aquello no hay quien lo pare, y ahora está como una bala entrando en el cinturón de Kuiper. Y como una bala, y en unas pocas horas, y aquí viene el horario precisamente de la misión, desde 1 hora, 2, 3, en 4 horas, pudo obtener toda la enorme cantidad de datos y de dudas que os voy a contar a continuación. Puesto que Caronte es menos importante, empiezo por Caronte y luego ya me centro en Plutón. Lo más interesante de este cuerpo es que parece tener una cierta tectónica, decimos en geología planetaria, que ha generado todos estos escarpes que veis aquí. Estos escarpes se parecen un poco a los valles de Rift de África Oriental, son sistemas extensionales. Y nos preguntamos cuál es el origen de la energía para haber generado estas fallas. Requieren energía, romper una roca. La densidad de Caronte es del orden de 1,2, lo cual quiere decir que tiene una muy pequeña cantidad de roca, el resto es hielo. Y las rocas pueden tener elementos radiactivos que sí generan algo de energía, pero en todo caso en proporción muy pequeña. De manera
manera que aquí podríamos poner una interrogación grande. Y la otra es que parece tener en el polo norte una gran mancha de color pues, marrón-naranja. La vamos a ver repetida, este color, en Plutón, que parece formarse por acción de los rayos solares ultravioleta sobre materia carbonosa, por ejemplo, metano. El metano expuesto a la luz ultravioleta va generando hidrocarburos sencillos como acetileno y cosas así que tienen este color. Nada que ver con la vida, pero sí materia carbonosa. Bueno, y luego hay un rasgo curioso en Caronte, aquí lo tenéis ampliado, una depresión en el fondo de una montaña surgiendo en el fondo de una depresión, que tampoco tiene una explicación concreta y no se ha encontrado nada parecido en el sistema solar, algo que comparar con esto. En general, en geología planetaria nos movemos mucho por analogías. No tenemos un laboratorio al que llevar las cosas han sucedido a lo largo de millones de años y por tanto nos tenemos que buscar un buen tema de comparación para ver si aquello se parece a algo que sí entendemos. Plutón. Si todo el planeta enano fuese como esta parte, que como veis está bien saturada de cráteres de impacto, pues entonces no tendríamos el problema que tenemos con Plutón, el problema de comprensión. El problema es que en muchas zonas, aquí se ven algunas, los cráteres de impacto son mucho menos abundantes que en esta otra zona. Vemos entonces que hay unas zonas cubiertas por ese material carbonoso que también aparecía en Caronte y otras zonas en cambio que parecen hielo limpio. Por la temperatura de la superficie, que son 235 bajo cero, esto seguramente es hielo de nitrógeno, ya que los glaciares en Plutón están compuestos por nitrógeno. Aquí tenemos la foto famosa, la del corazón, en cuya parte izquierda la aurícula y el ventrículo estarían formados por un material muy plano y muy desprovisto de cráteres de impacto. Aquí, en cambio, en la otra parte hay algunos más y también manchas de las cosas carbonosas. Pero de momento me voy a centrar en esto, que es lo que ha provocado mayor alboroto y mayor cantidad de preguntas, respuestas y dudas en la comunidad científica planetaria. En detalle podemos ver que el material claro parece invadir las zonas limítrofes como si estuviera entrando. Creo que tengo una diapositiva donde se ve esto un poco mejor, creo que es la siguiente, dejando islotes intermedios. Hay una foto de detalle de esta zona. La zona oscura está mucho más caracterizada, de manera que se diría que esta es la parte antigua del planeta enano y esta la parte moderna. ¿Por qué mayores números de cráteres quieren decir más antigüedad? Por la misma razón que una mesa vieja llena de arañazos es más vieja que una mesa nueva que no tiene arañazos. Es decir, los cráteres de impacto se van acumulando en las superficies planetarias y a no ser que haya un proceso que los borre o que los tape, terminan siendo una herramienta de datación de esa superficie planetaria, puesto que se van acumulando con el tiempo. Es como los chicles en las aceras de una ciudad, también se van acumulando con el tiempo. Entonces, en esa mesa a la cual solo le faltan sus ejecutivos, no ha habido todavía ninguna raya, es una superficie completamente nueva. Es el equivalente a esto. Sputnik plano, que es como han llamado los planetólogos a esta llanura, es una mesa nueva. ¿Por qué está nueva? ¿Qué edad puede tener? ¿Cuál es el proceso que la ha colocado en la superficie de Plutón? Esas son las preguntas que intentan responder en estos momentos los científicos de la NASA. Aquí es donde se ve lo que estaba buscando antes, que no sabía muy bien, y es que esta zona plana de hielo parece invadir
los contornos de la zona rugosa con cráteres, como por ejemplo esto, que parece una lengua glacial que está entrando en este cráter, y aquí pasa lo mismo, incluso se ven lo que parecen señales de flujo glacial que están penetrando en la zona limítrofe. Aquí nos pasa lo mismo, también estas líneas que parecen indicar flujo, es decir, que se trata de no solo una superficie de hielo, sino una superficie formada por glaciares activos, glaciares en movimiento. Cuando vi esto, lo primero que se me ocurrió fue pensar en la Antártida, que es una gran cúpula de hielo de agua, claro, no de nitrógeno, que está vertiendo hacia las costas, soltando icebergs en ese proceso, más o menos con estas líneas de flujo. Ahora, hay una diferencia enorme. Sabemos que este hielo antártico ha sido acumulado a través de nevadas durante miles y decenas de miles y centenares de miles de años. En concreto, pues hay hielo en la Antártida desde hace estable en el centro, unos 13 millones de años. Esto es un buen tiempo para que se acumulen hasta 4.000 metros de hielo allí. Sin embargo, Plutón tiene una atmósfera muy tenue, 5 millonésimas de presión atmosférica comparada con la Tierra. De manera que una atmósfera tan pequeña contiene muy pocos elementos para poder generar una gran cantidad de hielo en la superficie de Plutón. ¿Cuál es entonces la alternativa? Bueno, cuando estaba pensando en la alternativa encontré en internet, lo confieso paladinamente, no me importa confesarlo, este monigote que sin embargo está hecho por gente de la misión. Antes de poder dibujar en serio, se pusieron a hacer monigotes en un papel y el que más me convenció fue algo como este. El hielo de nitrógeno de Sputnik plano había surgido del interior de Plutón mediante procesos de ascenso, luego veremos qué problemas tiene esto, procesos de ascenso que habían roto la corteza anterior, que sería esto gris, y habían invadido la corteza limítrofe en el mismo sentido que hemos visto, entrando en el borde de esa corteza, invadiendo cráteres, etc. Bueno, esto sería un proceso entonces semejante en su geometría al de una lámpara de lava funcionando. Están surgiendo materiales de baja densidad porque están calentados por la bombilla que hay abajo, suben, cuando se enfrían arriba vuelven a caer, etc. De manera que los centros de subida serían estos y los centros de bajada serían estos otros. ¿Cuáles son los centros de bajada? ¿Cómo se concretan en la superficie de Plutón? Pues aquí los tenemos. Cada una de estas zonas poligonales serían los elementos de ascenso del material de hielo desde el interior y estas zonas serían las zonas de descenso. Y aquí tendríamos la corteza antigua que está rota intensamente, de manera que aquí también estamos viendo el efecto de una energía importante que se ha gastado en la superficie de Plutón. Este bloque tendrá unos 15 kilómetros de longitud y, como veis, está rodeado por otros mucho más pequeños, por esa otra materia carbonosa de color, etcétera, de manera que ha habido una gran rotura en las montañas, en la corteza antigua de Plutón, que también tenemos que explicar. Más cosas que explica este modelo de ascenso de hielo de nitrógeno desde el interior de Plutón, pues los pequeños islotes que quedan aislados entre esas células poligonales y que me recuerdan mucho a los islotes que hay enfrente de la isla de Ibiza, Esvedra, me parece que se llama. Bueno, hay una especie de inundación de hielo que deja aislados fragmentos de la corteza antigua. Algo más que se explica, que un par de relieves en la superficie de Plutón, estos dos, Wright Mons y Picard Mons, han sido identificados tentativamente, por eso las interrogaciones, como volcanes de hielo, esos criovolcanes que veíamos también en Ceres, de material que sube desde el interior y explota en superficie. No hay ejemplos de criovolcanes en la Tierra, de manera que esto es lo más que podemos aproximar. Lo que no explica es un extraño terreno, y esto está en la corteza antigua de Plutón, que lo han llamado los
científicos de la NASA en piel de serpiente, snake skin, y que está, como veis, surcado por una serie de crestas paralelas, pero grandes, de decenas de metros de altura, cuyo origen es una incógnita absoluta. Bueno, esto en cuanto al origen de la zona no craterizada de Plutón. Ahora vamos con las montañas. Las montañas fueron también un objeto de admiración en las primeras imágenes, porque se nos decía que tenían hasta 3.500 metros de altura sobre el radio medio de Plutón. De manera que es un terreno bien movido. Ya vimos antes, ya vimos antes que en detalle la superficie es muy rugosa. Y tenemos que buscarle una explicación. ¿A qué se parece esto? Aquí vamos con las imágenes. Vuelvo a la anterior y lo comparo con una foto que he obtenido de una empresa de marmolería, de estos que hacen terrazos para los suelos y demás. Esto es lo que llaman una brecha, no sé cómo, y efectivamente lo recuerdo bastante. La diferencia es que los fragmentos de la foto de Plutón son decenas de kilómetros y estos son unos cuantos centímetros nada más, pero en cualquier caso el proceso es el mismo. Una rotura intensa que rompe los fragmentos y que los deja empastados en una especie de matriz distinta. Bueno, este terreno de Plutón, aquí tenemos otro fragmento de la zona de montañas, me recordó bastante a un terreno que hay en un satélite de Júpiter que se llama Europa, que es un terreno que, bueno, en esa corteza que es de hielo, de agua, está formado por fragmentos rotos, algunos de los cuales se pueden reconstruir, con estos otros, por ejemplo. Otros, en cambio, están como basculados y dan relieves pues, parecidos a los que vemos aquí. De manera que aquí he encontrado un análogo en el satélite Europa en Júpiter. ¿A qué se parece Europa? Pues buscamos otro análogo y el mejor que he encontrado es una zona de desagüe de glaciares en la costa de Alaska, donde se forman una serie de costras de hielo que luego en el deshielo se rompen y dan lugar a un terreno rugoso más o menos como esto. De manera que al final lo que podría suceder es que el terreno que tenemos como más rugoso, más antiguo en Plutón, fuera el resultado de una ruptura provocada por un océano subterráneo, igual que la ruptura de la costra de hielo de Europa se cree provocada por un océano subterráneo que está ya demostrado que sí existe en Europa, igual que esta ruptura está provocada porque todo este material está moviéndose con el movimiento del agua que hay por debajo. Así que al final llegaríamos a una conclusión provisional como esta. No solo Ceres, como vimos antes, sino también Plutón tendría un océano subterráneo, uno más en el sistema solar. Los anteriores, ¿cuáles son? Pues el de Europa, que acabo de citarlo, Ganímedes también en el sistema de Júpiter, Encélado y Titán en el sistema de Saturno, y Tritón, que es un satélite de Neptuno. ¿Cuál es el origen de estos océanos subterráneos? Pues el mismo que permite obtener energía mareomotriz de la central de La Reims en Francia, la única que funciona en el mundo, por cierto. Pero aprovechando unas diferencias mareales muy importantes, se permite que el agua entre en las esclusas y luego cuando sale está moviendo unos generadores para provocar energía. Es decir, que la atracción de los planetas, Júpiter en el caso de arriba, Saturno en el caso de abajo, Neptuno aquí, es la que está provocando en esos satélites que tienen órbitas elípticas y que se acercan más o menos al planeta, que se contraigan cuando se acercan, se expandan cuando se alejan y así. Y este movimiento interior de contracción-expansión es el que genera calor interno, de rozamiento, que permite la existencia de estos océanos subterráneos. Bueno, esto vale bien para estos 5 cuerpos, pero ¿qué pasa con Ceres y qué pasa sobre todo con Plutón? Plutón no es satélite de ningún planeta gigante y por tanto no tiene a su favor esa energía mareal que sí tienen los satélites que hemos visto.
De manera que aquí nos encontramos con una solución que nos genera un nuevo problema, algo absolutamente típico en ciencias planetarias y en general en ciencias de frontera, que esta solución, que es la mejor, por lo menos a mi juicio, para explicar esa estructura que encontramos en Sputnik plano, nos lleva al problema de cuál es el origen de la energía del interior de Plutón. ¿Cuál podría ser? Tiene una densidad muy parecida a la de Calonte, por tanto, muy pocas rocas en su interior, es casi todo hielo, no puede tener energía mareal, puede tener un poquito de energía radiactiva, pero los materiales radiactivos, y lo sabemos por el problema que hay con los residuos radiactivos, gastan su radiactividad, de manera que Plutón, al cabo de 4.500 y pico millones de años, tendría que haber gastado casi toda su radiactividad y, por tanto, tener muy poca energía disponible para generar un lago de glaciares de nitrógeno al cabo de 4.500 millones de años. No entendemos de dónde sale esa energía. Por eso, esas interrogaciones, bueno, son así de gordas. Si hubiera tenido un tipo más grande en el ordenador, los hubiera puesto más grandes. Es curioso que encontramos un análogo de esta situación en ese extraño planeta que es el planeta Tierra. Hace 100 millones de años, que curiosamente es más o menos la edad que podría tener Sputnik plano, ese lago de hielo de nitrógeno en Plutón, hace 100 millones de años la Tierra tenía esta geografía: Valencia, la península ibérica, África, etc. Había habido una enorme transgresión, es decir, un nivel del mar por lo menos 200 metros más alto que el actual. ¿Cuál pudo ser el origen de esta enorme elevación del nivel del mar? Pues probablemente, como en Plutón, un acontecimiento térmico en el interior del planeta. Parece, por indicios indirectos, que las dorsales, esas montañas submarinas que hay en el Atlántico y en otros océanos, incrementaron mucho su volumen en esa época. Al incrementar su volumen, lógicamente el nivel del mar subió e inundó buena parte de los continentes. Pero tampoco tenemos una explicación para por qué las dorsales eran más voluminosas en ese tiempo. Al fin y al cabo, esto dependería de que el núcleo fuera más activo, de que hubiera una enorme cantidad de calor interno, pero a la Tierra le pasa lo mismo que a Plutón, que es un planeta viejo. Ha gastado buena parte de su energía radiactiva y tiene muy poquita energía mareal, de manera que nos encontramos con un problema bastante parecido en la otra punta del sistema solar. Bueno, ya voy terminando. Este es el primer mapa que la gente de la NASA ha hecho de Plutón. Es un mapa geomorfológico con definiciones tan vagas como que el color violeta son regiones. No está claro qué quieren decir las regiones, pero hay varias, como veis. Estas son llanuras heladas no craterizadas y así las zonas con colores más oscuros, este marrón, son las que vienen en colores así marrones y naranjas, etc. Bueno, es solo una aproximación y un intento de plantear nombres geográficos que tendrán que ser ratificados por la Comisión de Nomenclatura de la Unión Astronómica Internacional. Por cierto, no sé si hay aquí algún lector de novelas de terror. Los mitos de Cthulhu fueron una de las grandes sagas en las que eran obligatorias en los años 80, una saga de terror de H.P. Lovecraft. Bueno, esta es una era de cartógrafos, no solo este mapa, sino que hay una saga de cartógrafos de las cuales he extraído nada más estas tres instantáneas. Esta es la última, el equipo de la New Horizons, congratulándose por el éxito de la misión y disponiéndose a pintar ese mapa. Y he traído también a Juan de la Cosa con su primer mapa del Nuevo Mundo, 1510, y luego a esta pareja, Bruce Hissing y Marie Tharp, que en 1968 dibujaron el primer mapa de la Tierra. Insisto en la frase, el primer mapa de la Tierra, porque lo que había hasta entonces eran mapas de los continentes de la Tierra, pero no mapas de la Tierra. El
primer mapa de relieve completo de la Tierra tenía que incluir los océanos y esto no se consiguió hasta 1968. Por cierto, y ya que estoy en plena feminista, quiero decir que Mary Tharp era una gran cartógrafa, era geóloga y una gran dibujante de mapas, y estuvo empeñada durante toda su carrera en participar en las misiones oceanográficas que estaban recuperando el relieve de los fondos oceánicos, y nunca la dejaron ir por el motivo que ya os podéis imaginar, porque era una señora. De manera que al menos la dejaron firmar ese contrato. Fijaos en las fechas, casi 5 siglos entre el mapa de Juan de la Cosa y el primer mapa de la Tierra, y solo 48 años entre el primer mapa de la Tierra y el primer mapa del último cuerpo del sistema solar, de manera que hemos avanzado bastante en nuestra capacidad de hacer mapas, que son al fin y al cabo proyectos de futuro. Esto se ha dicho mucho, me parece algo muy cierto. Tienes un mapa y entonces te entran ganas de viajar. Pues, lo mismo, igual terminamos viajando. El título de la charla era Ceres, Plutón y más allá, y aquí viene el más allá. La sonda ha sido reprogramada, New Horizons, para llegar, no sé si es en 2019 me parece, a otro cuerpo del cinturón de Kuiper. Este no es un planeta enano porque es un cuerpo pequeño de 40 y tantos kilómetros de diámetro, pero ha sido, bueno, la mejor elección que podía hacer la NASA teniendo en cuenta el combustible que quedaba en la sonda y demás. De manera que tendremos más noticias de este otro cuerpo mucho más lejano todavía que Plutón dentro de unos años. Bueno, y un poco más allá todavía. Esta ha sido noticia en el mes de enero. Volvemos a encontrar al mataplanetas, Mike Brown otra vez, que yo no sé si por escrúpulos de conciencia, ya que se cargó a Plutón, pues ahora quiere recuperar un noveno planeta para el sistema solar, y él, junto con un colega, ha planteado la hipótesis de que las órbitas de una serie de cuerpos del cinturón de Kuiper parecen indicar la existencia de un planeta importante, de una masa parecida a la de Neptuno, o sea, un planeta gigante, no de los más grandes, pero un planeta gigante, en una órbita mucho más lejana. Si os fijáis en el gráfico, pues esto sería, la órbita de Neptuno sería esta, o sea que esto sería el sistema solar que conocemos, y el planeta 9, que es como ha querido llamarlo precisamente Brown, estaría allá lejos y solo se acercaría un poquito por el cinturón de Kuiper, muy de vez en cuando. Ha habido tantas falsas alarmas sobre el noveno planeta, o el planeta X, que lo llamaron en una temporada, como sobre la vida en Marte. Hemos encontrado otra vez vida en el asteroide, vida con meteoritos, vida, bacterias, metano, no sé qué. De manera que ya casi nadie se cree la siguiente falsa alarma, ¿no? Es otra vez el cuento del lobo. Solo que esta vez viene un poco más apoyada, porque volvemos a los modelos de ordenador. La mejor solución para las órbitas de estos 6 cuerpos del cinturón de Kuiper, que tienen su perihelio, o sea, el punto más cercano al Sol, prácticamente coincidente en este mismo punto, es que haya un planeta que esté organizando esas órbitas y que tenga esta precisamente. Bueno, lo veremos. De momento, Brown y otros astrónomos, Brown ha invitado a otros astrónomos a que se unan a la búsqueda, están buscándolo con este telescopio. Bueno, perdón, el telescopio Subaru, que está en el Mauna Kea, sería el encargado de buscar al planeta 9, que podría ser así o de cualquier otra forma. No se podría hacer con el Hubble, que tiene mucha mayor capacidad de resolución, porque el Hubble tiene un campo muy pequeño. Entonces sería como buscar una aguja a un pajar, mirando además como una pajita. Sería mucho más complicado. Subaru tiene un campo bastante grande y, por tanto, Brown y sus colaboradores calculan que en 5 años habrán terminado la búsqueda, y si no existen, se darán por vencidos, pero en 5 años nos podrían decir una cosa u otra. Bueno, y yo
me disculpo por terminar con unos versos tan conocidos, están citados en todas partes, del poeta anglo-británico Thomas Eliot. Los escribió en 1942 y bueno, aunque sean tan manidos, a mí me parece que es como si los hubiera escrito pensando en cosas como esta. He citado un problema que tenemos en la Tierra, un problema geológico o paleogeográfico que resolver y que puede parecerse al problema que tenemos en Plutón, de manera que el conocer el sistema solar es algo interesante también para conocer la Tierra, efectivamente. Hay una frase de Lovelock, el científico que propuso la idea de Gaia, de la unión de la vida con el planeta, que refiriéndose a la búsqueda de vida en Marte decía que parecemos más interesados en buscar vida en el sistema solar que en intentar comprenderlo. Y he estado siempre muy de acuerdo con esta frase. Aunque haya objetivos mucho más queridos por el público, mucho más divulgables, mucho más interesantes para mucha gente, como es la búsqueda de vida en otros planetas, a mí me parece que no podremos completarla, no podemos hacerla bien si no entendemos bien el conjunto del sistema, cómo funciona la energía, porque al fin y al cabo los seres vivos no somos otra cosa que oportunistas que se colocan en el camino de la energía para intentar atrapar la mayor cantidad posible, y por tanto el comprender los caminos de la energía en cuerpos tan diferentes como la Tierra y Plutón me parece un buen comienzo. Gracias por vuestra atención. Bueno, vamos a abrir un periodo de preguntas, cuestiones, por si queremos comentar algo de lo que se ha tratado a lo largo de la conferencia, y después saldremos para realizar la observación si el tiempo lo permite. Si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario, simplemente levantándola así. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hace unos meses o un tiempo estuvimos aquí en una charla sobre Gaia, 1000 millones de estrellas. Yo me pregunto si vosotros los que exploráis estos objetos poco luminosos podréis sacar provecho de las que la producir Gaia o no es suficientemente sensible, pero que ella no da una función de luz. Déjame que una aclaración previa a las preguntas, quizá tendría que haberlo hecho antes. Mis oídos no son lo que eran hace unos años y hace 3 años ya en esta sala tuve dificultades para comprender las preguntas, de manera que bueno, mis oídos no han mejorado en este tiempo, han empeorado un poquito. No soy un sordo clásico. El problema, según mis otorrinos, es que tengo dañados los nervios que conectan los tímpanos con el cerebro, de manera que si la señal auditiva no es muy clara, el cerebro oye ruidos pero no significados. Creo que Vicente me va a tener que traducir las preguntas. Claro, no, pienso que son dos temas distintos, a pesar de que yo haya citado a Gaia ahora al final de la charla. Los temas galácticos nos pueden ilustrar en cuanto a el número de planetas en el universo, número de estrellas favorables para tener planetas en órbita, en el mismo sentido que la misión Kepler nos está dando, o nos estuvo dando mientras funcionaba, datos sobre estrellas que eran pisadas por posibles planetas. Yo creo que hay una diferencia de escala fundamental entre la exploración de la galaxia y la exploración del sistema solar. Creo que
la confluencia de las dos cosas va a darse una vez que tengamos telescopios orbitales que puedan detectar datos concretos, por ejemplo, analizar atmósferas de planetas en órbita de otras estrellas. Y eso es evidente que va a ser facilitado por misiones como esta que citas, de un inventario preciso de tipos de estrellas en la galaxia. Por ejemplo, los astrobiólogos están emocionados con estrellas del tipo K, que son estrellas un poco más frías que la Tierra, perdón, un poco más frías que el Sol, que tienen un periodo de estabilidad, o sea, de combustión de hidrógeno mucho más largo que el Sol y por tanto serían las ideales para mantener vida en planetas en su órbita. Y esto va a poder hacerse una vez que tengamos ese inventario de estrellas y podamos además con telescopios orbitales analizar las atmósferas de planetas en órbita de esas estrellas. Sí, había otra pregunta. Buenas tardes, es un placer para mí oírte. Nos conocemos hace muchísimos años y sobre todo me encanta que se potencies de una manera tan fácil, parece fácil, nuestro trabajo de investigación, lo que es el conocimiento, sobre todo de los planetas. Desconocía por completo, lo he leído por los ejemplos, desconocía todas estas fotografías que nos has contado y cómo se está avanzando tan rápidamente el conocimiento de estos planetas pequeños, satélites que has comentado. Mi pregunta más que no conozco este tema, no puedo hacer una pregunta, simplemente quería hacer una reflexión y a la mesa también decirme que tenemos también como conferenciante una de las personas que más o mejor ha explicado el conocimiento de la geología de nuestro planeta. Me gustaría, Paco, que vinieras a contarnos un poco la geología de la Tierra, que es tan desconocida como muchas otras cosas de las galaxias, de los planetas, que ahora están muy de moda, pero creo que convendría hacer mayor divulgación de que nos conocimiento de nuestro planeta por lo interesante, por lo que hay que cuidarlo, por los temas de cambios ambientales, que la gente habla de cambios climáticos, que deberíamos de conocer. Simplemente me ha llamado la atención cuando has mostrado una fotografía en Plutón de la piel de serpiente, no parece una relación con un sistema fractal de enfriamiento de la materia caliente, es la única que se me ha ocurrido. Y repito, ojalá que vengas a contarnos algo sobre nuestro planeta, sobre la Tierra. Muchas gracias. ¿Quién sabe lo que es esto? Ana, yo desde luego no. Lo que sí es cierto es que hace un mes yo tampoco sabía casi nada de esto. Me he pegado una ampollada terrible porque este no es mi tema de trabajo. Sé algo de Marte, pero de Plutón no sabía nada en absoluto. Pero sí, aprovecho lo que has dicho sobre la Tierra. Es un curioso planeta. Es una pena que lo estemos destruyendo tan deprisa. Pero realmente tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Ese mismo ejemplo que he puesto de la Europa inundada y África inundada por el mar hace 100 millones de años, es algo sobre lo que yo llevo años preguntándome qué es lo que pasó realmente, por qué ese nivel del mar tan alto. De manera que, claro, es otra vez los versos de Eliot, los quiero volver a poner. Sí, yo creo que aquí hay una comprensión profunda de la ciencia en estas frases, en estos versos, ¿no? de que esa necesidad de exploración que tenemos. Hace poco Juan Luis Arzuaga decía en una entrevista que un científico es como un niño que no se ha cansado de explorar. Bueno, hay también mucho de verdad en esto, ¿no? No estoy seguro de si los niños dejan de explorar porque se les pasa el tiempo o porque los aburrimos en el sistema educativo, o quizá por ambas cosas, ¿no? Pero es verdad que esa necesidad de conocer más, que es lo que lleva adelante a los mejores científicos,
científicos, a mí me parece lo más maravilloso que hay en el ser humano. Yo no sé si yo lo que estaría de acuerdo. Luego hablamos. Muchas gracias por la intervención. Sí. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cómo ha sido clasificado entonces Plutón? ¿Como un planeta de ese cinturón y no del grupo de los 9? ¿O no es planeta? Es que no tengo claro lo que es exactamente, de manera clara. Luego voy a pasar a la pregunta. Sí, en estos momentos Plutón se clasifica como un planeta enano y por tanto ya no como un planeta, lo cual es una cierta contradicción gramatical, porque si es un planeta enano también es un planeta, pero resulta que no es un planeta. Quizá la Unión Astronómica Internacional no ha elegido la mejor expresión, pero en cualquier caso es una categoría diferente, caracterizada por simetría esferoidal y por órbita compartida con otros cuerpos próximos. Efectivamente, en órbitas parecidas a la de Plutón hay no se sabe cuántos cuerpos. Esto, en cuanto a la primera pregunta, yo no sé si la he completado toda. Sí. En cuanto a la segunda, es saber si del primer cinturón de asteroides hay un conocimiento exhaustivo o no, y si da algo de idea su similitud o no respecto al segundo, porque respecto al segundo, dada la grandísima distancia de esos astros, cuando viajan las ondas, muchas veces esa tardanza excesiva en obtener respuestas supera los años de vida de una persona o una institución, es decir, muchas veces rebasa el tiempo en el que el ser humano puede estar esperando dichas respuestas. Luego saber si por lo menos el primer cinturón se intuye o se sabe que es parecido a la respuesta frente a no poder siempre saber todo lo que se quiere saber del segundo. No, el primer cinturón está tan mal convencido que todavía hay científicos planetarios pidiendo proyectos para asegurar que no haya asteroides en posibles órbitas de colisión con la Tierra. O sea que efectivamente, bueno, tenemos un conocimiento aproximado de los más grandes, pero ni mucho menos de los millones de cuerpos pequeños que hay en el cinturón de asteroides. Ahora me di cuenta de que se me olvidó decir una cosa importante sobre Ceres, y es que la presencia de amoníaco en la superficie, que se ha detectado por espectroscopía, podría indicar que Ceres fuera un cuerpo del cinturón de Kuiper que emigró al cinturón de asteroides, lo cual, bueno, redondearía el cuadro. Entonces todos los planetas enanos conocidos serían miembros del cinturón de Kuiper, solo que uno de ellos se cambió de sitio, pasó al cinturón interior. Cosas que son relativamente sencillas de hacer cuando las masas son pequeñas, que el paso de un planeta más grande cercano puede desviar el cuerpo de su órbita, etc. Así que efectivamente el primer cinturón está muy mal comprendido, pero digamos que ahora los éxitos científicos están más bien en el cinturón de Kuiper. Por eso Brown y muchos otros astrónomos están dedicando todos sus esfuerzos a la parte externa del sistema solar. Digamos que el cinturón de asteroides no está tan de moda como el de Kuiper. La sonda New Horizons llevaba espectrómetros que han podido determinar con un rango, no cuantitativamente, pero sí cualitativamente, la composición de la superficie de Plutón. De manera que, igual que os he dicho que Sputnik Planum era hielo de nitrógeno, os he podido decir que esas manchas rojizas son compuestos de carbono sencillos, de tipo acetileno y cosas parecidas. O sea que eso hay datos espectroscópicos que lo afirman. Y la segunda pregunta está relacionada con el planeta
que es esas desviaciones en los cuerpos del cinturón de Kuiper, que es el lado, está relacionado con los asteroides troyanos, que se observan en planetas como Júpiter, ¿no? ¿Qué asteroide? Asteroides troyanos. No, en principio los troyanos son asteroides en órbita de Júpiter, bueno, y en Saturno tiene también algunos, me parece que en Neptuno tiene uno o dos. Son cuerpos, asteroides, que están en posiciones de puntos lagrangianos de la órbita de Júpiter sobre todo, que son los más abundantes. Entonces están formando un triángulo Sol, Júpiter, troyanos. Entonces están en puntos concretos de la órbita. Pero estos últimos asteroides que están... Parece que te refieres a esto. ¿Te refieres a estos de aquí, no? Es decir que... A ver, ¿no te estás refiriendo a estos asteroides? No. No sé exactamente. A ver, estamos hablando del planeta X o el planeta Y, ¿no? Sí. Bueno, esta es su órbita supuesta por Brown y un colega. Entonces, la suposición de esta órbita es que es el mejor resultado posible de un modelo informático en el cual estas otras órbitas, que sí son reales, terminan teniendo su perihelion, o sea, el punto más cercano al Sol, prácticamente coincidente. Esto es una cosa rara, que es un problema de mecánica celeste, cuya mejor solución para Brown es que haya un planeta grande, una masa que esté, digamos, pastoreando estos pequeños asteroides, que lo esté llevando a órbitas que tienen una coincidencia geométrica. Esto es lo que ellos dicen. Como os contaba, hay astrónomos que dicen que es un caso muy sólido, que les parece que da una buena pista para ponerse a observar con el telescopio Subaru, y otros que dicen que, bueno, que esto ya lo han visto muchas veces y que luego resulta en nada. No sé si tu pregunta iba por ahí. Sí, que si no nos envía el tipo de enviar a los usuarios. Muchas gracias. Sí. La pregunta queda una pregunta más. Dos. Vale. Pues damos paso a estas dos preguntas y vamos a ver la observación. Primero la que detrás, sí. Hola, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecerle el honor y la memoria con la que ha tratado usted a sus compañeros pasados desde su misma disciplina, para que ha sido un honor escucharle y comprobar el respeto que tiene a la profesión de toda la gente que ha dedicado todo su esfuerzo a algo que, para que personalmente le estima, que es saber de dónde venimos y dónde estamos. Se le agradezco muchísimas gracias. Y quería preguntarle algo que no sé si más que hace pequeñas en ciencia ficción, y usted como geólogo quizá no pueda decir, al estar escuchándole acerca de los océanos subterráneos, me viene a la mente una idea, la terraformación de la Luna. No sé si sería posible cuando un asteroide quizá trajera hielo y se impactara contra su superficie, pudiera generar una especie de cambiar su atmósfera y su morfología de alguna forma para que, si se pudiera caso con la vida allí en la Luna. No sé. ¿Te refieres a la Luna de la Tierra? Sí, a eso se sí. Bueno, realmente se ha comprobado que en los cráteres lunares muy cercanos a los polos, que nunca reciben la luz solar directamente, quedan restos de hielo y tienen todo el aspecto de haber sido aportados por cometas, o sea que estabas bastante bien encaminado. Otra cosa distinta sería la formación de una atmósfera. Las cantidades de hielo aportadas serían muy pequeñas y la gravedad lunar es muy baja también, de manera que la mayor parte de lo que se vaporizase en ese impacto se perdería en el espacio. Lo que ha quedado es una parte pequeña del agua de esos cometas, de la agua helada de esos cometas, en esas zonas que están protegidas del calor solar. Respecto a lo primero que has dicho, a mí me parece importante, diría que casi necesario, hablar de los científicos. Lo dije ya al principio, lo repito ahora. Bueno, el caso de
esta señora de los modelos de Robin Kane, a mí me pareció muy emotivo verla con su niña pequeña en brazos, ¿no? Sobre todo porque la verdad es que con ese nombre no creí que fuera una señora. Robin, para nosotros en España, Robin de los Bosques, o sea que es un nombre masculino, ¿no? Y entonces me hizo gracia que fuera una señora y encima que apareciera por allí como una niña, ¿no? Pero en general, sí, creo que hay que hablar de la gente que está haciendo ciencia y bueno, que ha dedicado su vida, como tú decías, a que aprendamos un poco más sobre la naturaleza. Pues es una pantalla. La última pregunta. Yo quería hablar de su tema de trabajo principal, que es el Marte, y yo tengo una duda, y es, primero, si podéis explicar de manera rápida y sencilla el problema del metano en Marte y cuál es su opinión, si existe realmente y por qué podría ser. Sí, el problema del metano en Marte es un tema recurrente desde hace como 5 años y que yo sepa está sin resolver todavía. Hay 2 fuentes posibles. Una es la que les interesa a los astrobiólogos, es decir, un origen biológico, y la otra es la que no les interesa, que es un origen por alteración de rocas. Las rocas basálticas en la Tierra se alteran en contacto con el agua y producen metano. En la Tierra el 90% del metano que hay en la atmósfera es de origen biológico y solo el 10% es de origen alteración rocosa, pero bueno, en Marte podría ser cualquier cosa. Un dato a favor de los astrobiólogos es que ese metano está muy concentrado regionalmente. Entonces, bueno, en fin, no es un dato decisivo. Podría haber una colonia de bacterias endolíticas en esa zona de Nilifosae, que es donde está, y esas están emitiendo el gas. Se emite más estacionalmente, lo cual es una incógnita. Podría ser que esas bacterias fueran más activas, yo qué sé, en verano, por ejemplo, ¿no? Con mejor temperatura. Pero también podría ser que hubiera una circulación de agua subterránea que estuviera alterando rocas basálticas, que son las típicas de la corteza de Marte, y produciendo ese metano de forma absolutamente androgénica, y que la circulación pues se favoreciese en los veranos marcianos porque hubiera agua congelada en el subsuelo que quizás se licuase en parte. De manera que, bueno, seguimos esperando. Opportunity detectó mucho menos metano del que se esperaba que detectase, pero aún así he leído hace muy poco que la Agencia Europea del Espacio va a enviar otra sonda, otro rover, con una capacidad especial para detectar metano. De manera que seguimos buscando la piedra filosofal. Yo personalmente, ya que ha salido el tema, soy un poco escéptico sobre la vida en Marte por la cantidad de falsas alarmas que ha habido. Pero en fin, esto no quiere decir nada, igual la siguiente es la buena, quién sabe. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ahora vamos a salir y si el tiempo nos acompaña, pues observaremos a Júpiter. Quiero darle las gracias al ponente de esta tarde porque la verdad ha impartido una magnífica conferencia y bueno, les pido un aplauso para